Hola, soy Ana Victoria, coach de abundancia y manifestación. En este podcast voy a compartirte historias, información y herramientas para ayudarte a crear la vida de tus sueños. Quédate aquí si eres una mujer que cree en vivir una vida bajo sus propios términos y no piensa resignar ninguno de sus sueños. Recupera tu poder y activa la magia que ya existe en ti. Puedes saber más de mí en soyanavictoria.com o en Instagram @soy.anavictoria. Hola hermosa, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo por acá, feliz de estar nuevamente charlando contigo en un nuevo episodio de Activa tu Magia. Hoy vengo con una historia de una alumna muy especial para compartirte. Pero bueno, en principio te cuento que te hablo todavía desde las Islas Mauricio. Son los últimos días que vamos a estar acá después de 7 meses y la verdad que estoy muy feliz por todo lo que hemos vivido aquí. Te soy sincera, muchas veces soñé con vivir en una isla paradisíaca, con mucha naturaleza, con gente de todos lados, pero nunca jamás me imaginé cómo eso se iba a dar. Y menos pensé que iba a ser en esta isla prácticamente porque yo no sabía ni que existía. Recuerdo a principio de este año, cuando todavía estábamos de vacaciones en Argentina y con Bruno, mi esposo, nos preguntábamos a dónde nos íbamos a ir. No teníamos ni idea de cuál iba a ser nuestro siguiente destino y bueno, dijimos necesitamos una señal, pedimos la señal al universo. Y fue ese día que a mí me llegó por todos lados la palabra isla y que Bruno empezó a leer un libro y resulta que el protagonista se iba a las Islas Mauricio. Fue así, de simple. Él leyó el nombre del lugar, lo googleó, le gustó y bueno, acá estamos, en resumidas cuentas. Esta historia ya la compartí alguna vez, si no me equivoco, pero bueno, como te voy a hablar hoy de señales nuevamente, creo que está bueno refrescarla. Como siempre digo, la gran mayoría de las decisiones en mi vida, sobre todo las más importantes, las tomo recibiendo señales. ¿Y por qué lo hago así? Bueno, es que a mi mente, a mi ego, digamos, jamás se le ocurrirían ideas tan buenas como las que tiene el universo para mí. Mi ser más expansivo tiene planeada una vida hermosa, pero si yo siguiera solamente las agendas de mi mente, que quiere controlar todo y que quiere saber todo, me quedaría súper chiquita, no tengo ni la menor duda. Por eso cuando me preguntan si el año que viene vamos a volver a la isla, no lo sé. En mi mente hay una parte que quiere volver, pero seguramente en el momento voy a tener la total certeza si este es el lugar o si otro es el lugar. Pero bueno, me acabo de ir por las ramas completamente y recién estamos empezando el episodio, pero bueno, un poco de esto se trata de lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar de señales y sobre todo de cómo cuando nos entregamos a este mundo tan maravilloso pasan cosas realmente mágicas que no nos podemos ni imaginar. Porque cuando tomamos decisiones desde nuestra mente racional, el único mundo que podemos crear es el que ya conocemos. Y encima con todas nuestras limitaciones, con nuestros miedos, con nuestras creencias limitantes. O sea, nuestra vida se reduce a más o menos crear siempre lo mismo. Sin contar, además, que es un poco aburrido porque si solo puedo crear lo que ya conozco, no tengo espacio para la novedad. No me sorprendo con nada, porque todo lo que sucede en mi vida está más o menos en el terreno de lo conocido. Por esta razón es que hablo y siempre insisto tanto con este tema de la intuición y de las señales. Para mi entender, el mundo de las señales en algún momento de mi vida me di cuenta que era como una gran ayuda, era como esa ayudita extra constante a la que podemos acceder. Y esa fue la razón también por la que me decidí en cierto punto a compartir sobre esto. De hecho, es la razón por la cual empezó este podcast. Mi primer capítulo fue sobre señales y fue una señal, de hecho, la que me llevó a publicarlo. Claramente, cuando empecé a hablar de este tema, dije la gente va a pensar que estoy completamente loca, pero para mi sorpresa me di cuenta que no era tan así, que mucha gente se enganchó con este tema y de hecho todas las semanas recibo en mi Instagram o por mail historias de señales de ustedes que me mandan o de mis alumnas y la verdad que me encanta porque somos muchas las que de a poquito nos estamos animando a seguir más nuestra intuición y a dejarnos sorprender también por todo lo que la vida tiene para nosotras. De hecho, hoy te vengo a compartir, como te decía, la historia de una alumna que hizo mi curso de Manifiesta Abundancia y también hizo el curso de señales y manifestó su casa propia. Te voy a contar hoy esta historia que me parece súper inspiradora. Ella empezó a trabajar
trabajar conmigo hace un año más o menos y unos meses atrás me mandó un montón de audios para contarme toda la historia de cómo finalmente había manifestado su casa y cómo las señales la habían guiado. Así que me pareció propicio traerte esta historia para poder compartirla y para poder inspirarnos juntas. De hecho, te cuento que para hacer esto más mágico todavía, hoy mismo esta alumna me acaba de enviar unas fotos y unos videos de su casa nueva porque todavía no me las había compartido y me dio risa que me lo mande hoy porque ella no tiene ni idea de que justo en este momento estoy creando este episodio donde voy a hablar de su historia de manifestación. Pero bueno, en fin, todo siempre muy mágico por este lado. Y antes de contarte esta historia, te quiero recordar que están abiertas las puertas para el curso online Activa tu intuición y conecta con las señales, que es un curso que creé justamente para ayudarte a conectar con este mundo, a entender un poquito más qué son las señales, de dónde vienen, cómo poder conectar con ellas, cómo interpretarlas. Es un curso que tiene bastante información sobre el tema y que también tiene herramientas para que las puedas poner en práctica y además donde te comparto varias historias, estas anécdotas de señales que me encanta compartir porque de una manera también pueden ser una inspiración de repente. O también para que puedas ver en la vida real cómo esto se puede aplicar de alguna forma para manifestar literalmente abundancia. Y es más, todas las personas que se sumen al curso de señales, que está en promoción lanzamiento solo por unos días más, van a tener descuento en todos mis programas del próximo año. Así que si estabas pensando en sumarte a alguno de mis programas, desde ya te cuento que es la mejor forma de empezar. Primero, porque vas a ir conectando con todo este mundo mágico y segundo, porque vas a recuperar tu inversión. Así que de alguna forma también te va a convenir. En la descripción de este episodio te voy a dejar el link para que veas la info y ahora sí te cuento la historia de esta alumna, que es lo que viniste a escuchar, que me encantó y que también espero que te inspire un montón. Te cuento que esta alumna comenzó haciendo el reto de abundancia que siempre hacemos en mi cuenta de Instagram, luego hizo el programa Manifiesta Abundancia y luego hizo el taller de señales también. En su momento su gran sueño era tener su casa propia. Vivía en un departamento con su esposo, con sus 3 hijos, pero su sueño era una gran casa con espacio verde, con lugar para que todos pudieran estar cómodos. Para que esto pase había muchas situaciones que tenían que darse, como por ejemplo encontrar compradores para su departamento y encontrar una casa que cumpliera con los requisitos, pero que además la pudieran pagar. Resulta que este proceso venía trabado desde hace un tiempo y se escribió en el programa para que todo avance y para poder cumplir, entre otros, este sueño. Esta alumna te cuento que hizo un proceso súper profundo durante el programa, trabajando desde las emociones, desde las creencias, tomando acción obviamente también. Fue un proceso impecable, diría yo, y a los 2 meses ya se notaba este cambio energético de que algo se había empezado a mover. Cuando trabajamos profundamente en el proceso de manifestación, que es básicamente lo que hacemos durante el programa, lo que sucede es primero el cambio interno, es decir, se mueve algo más que nada a nivel subconsciente, a nivel energético. Esto es lo primero que cambia y es algo muy bueno porque es la base de todo lo demás. Esto nos ayuda a que los cambios no sean superficiales o no sean momentáneos. Es por eso que el proceso de manifestación de cosas grandes, sobre todo en nuestra vida, requiere de un gran compromiso porque el cambio al principio no se ve instantáneamente, pero una vez que este cambio interno sucede, las cosas empiezan a acelerar muchísimo. De hecho, esta alumna manifestó su casa en menos de un año. Pero en fin, este cambio interno es algo que para mí es muy hermoso y lo veo una y otra vez en mis alumnas porque cuando ya la aguja interior se movió, es cuando aparece lo que yo llamo la certeza, que es esa sensación que no podemos explicar, esa seguridad absoluta de que cada uno de nuestros sueños se va a cumplir, a diferencia del famoso miedo o la ansiedad o la incertidumbre o la duda constante, que son emociones súper incómodas. Cuando hacemos bien el trabajo real, comprometido, lo primero que cambia es cómo nos sentimos. Y las emociones son un imán para las cosas que deseamos porque las emociones son vibración. Cuando cambiamos ese interior, nos volvemos completamente magnéticas a nuestros sueños. Y un fenómeno curioso que suele pasar en ese momento, cuando ya el cambio interno se dio, pero todavía no lo estamos experimentando 100% en la realidad material, en ese lapso, es eso que yo llamo la oscuridad mágica, que es un espacio donde aparecen, entre otras cosas, muchísimas señales. Y a ver, las señales tienen varias funciones en nuestra vida, desde guiarnos, ayudarnos a tomar mejores decisiones, etc. Pero hay una que es fundamental para mí, y es que las señales vienen a traernos tranquilidad.
vienen a alimentar esa certeza, nos ayudan a sostenernos en los momentos en los cuales todo parece que se va a dar, pero todavía no lo vemos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si en ese momento bajamos los brazos, dejamos de hacer nuestro trabajo, caemos en la frustración, en el victimismo, en la desilusión y echamos todo nuestro esfuerzo por la borda. Todo lo que habíamos hecho para cambiar nuestra realidad es como que da 20 pasos para atrás. Es fundamental practicar la certeza y poder sostener nuestra energía para que nuestros sueños se materialicen. ¿Por qué? Bueno, porque venimos por muchos años creando una realidad que quizás no es la que queremos, y crear una realidad nueva desde adentro hacia afuera puede llevar tiempo porque hay creencias que reprogramar, hay patrones que romper, hay identidades que soltar. Es un trabajo en sí mismo y podemos disfrutarlo también si nos lo proponemos. En este caso, mi alumna hizo todos los deberes en su momento, desde el día 1 se comprometió con el proceso, hizo absolutamente todos los ejercicios que proponemos en el programa, siguió adelante, incluso cuando todavía no veía resultados. Entre otras cosas, reprogramó sus creencias, soltó las lealtades que la unían a su antiguo departamento, se despidió energéticamente de él, intencionó lo que quería para su nueva casa y bueno, un montón de cosas, muchísimos ejercicios que hacemos en el programa. Ella hizo todo al pie de la letra. Sin embargo, parecía que la manifestación como que no terminaba de suceder. La gente visitaba su departamento para comprarlo y por ahí le gustaba, pero no le convencía la vista o no le gustaba otra cosa. Siempre había un detalle que hacía que no terminara de concretarse la operación. Y llegó un día que dijo, bueno, ya hice todo lo que podía hacer, voy a hacer la última acción que me queda, que es rendirme. Y no fue rendirse tipo levantar la bandera blanca y decir hasta acá. Era más bien un rendirse a lo desconocido. Es un rendirse que tiene que ver más con entregarse a cómo el universo le iba a traer esa casa nueva, sin agendas y sin querer controlar todo. Ella dijo literalmente, universo, te lo entrego. Yo sé que vas a hacer lo mejor para nosotros. A partir de ese momento es que empezaron a aparecer las señales y que todo se volvió súper mágico. En primer lugar, personas muy cercanas a ella se compraron una casa. Esto en manifestación lo llamamos niveles de manifestación. Si alguien cercano a nosotros está manifestando algo que nosotras queremos, significa que eso está muy cerca de nosotras. Cuando no sabemos esto, podemos caer en la envidia, en los celos, en pensar que a todos les pasan cosas buenas y a nosotras no, etcétera, etcétera. Pero ella sabía, porque ya había cultivado esa certeza interior, que esto significaba que su sueño estaba muy cerca. Es más, por esos días visitó a una de estas amigas que se había comprado la casa y arriba de una mesa encontró una llave. Cuando preguntó, su amiga le dijo que no era de ninguna puerta, dice, la encontramos acá y no sabemos de dónde es. En ese momento, a mi alumna le llegó una información muy clara. Esta es la llave de mi casa. Sintió ese mensaje muy claro, como que su casa estaba muy pronta a llegar. Esa llave actuó como un símbolo que ella interpretó súper claro. Las señales a veces vienen de esta forma, en forma de certeza interior que no podemos explicar, y así lo sintió ella en ese momento y te cuento que no estaba muy equivocada. A los pocos días la llamaron de una inmobiliaria de que había una familia interesada en su departamento. Por esos mismos días, una noche se desveló y se puso a buscar casas por internet. Siempre buscaba casas con un filtro de 3 habitaciones, pero hubo algo, de nuevo esta certeza interior, que la hizo cambiar el filtro y poner 4 habitaciones. Y resulta que con ese filtro le apareció una casa que estaba a un precio que ellos podían pagar, que estaba en un barrio que le gustaba, que tenía un jardín enorme como ella soñaba, en fin, se la mandó a su esposo el link de la casa y en esos días la fueron a ver. En resumidas cuentas, al tiempo que apareció un comprador para su departamento, apareció la casa de sus sueños. Lo curioso es que la casa había estado 1 año publicada y ellos, por más que habían revisado todos los portales y demás hace tanto tiempo, recién la habían visto por haber hecho ese cambio en el filtro. Claro que todo el proceso de negociación y demás fue arduo, como suele ser en el mercado inmobiliario, de idas y vueltas con la oferta. Hubo momentos de mucha incertidumbre donde casi pierde la fe, y en ese momento le pidió al universo que le mande una señal muy clara. Le dijo, si esa casa es para mí, mándame una lechuza. Quiero esa señal, que sea bien clara. Ese día abrió su Instagram y lo primero que apareció fue una lechuza.
de una cuenta de animales silvestres que ni se acordaba que seguía. Pero ahí estaba. Ese mismo día fue a la escuela de su hijo, donde había como una feria, y en un puestito que tenía una señora, encontró una pequeña lechuza. Esto lo ayudó de alguna manera a mantener la certeza en este momento de tanta ansiedad e incertidumbre. Cuestión que luego de 3 semanas el trato finalmente se cerró. Hubo muchas cosas que pasaron en el medio, pero este podcast me quedaría kilométrico si te cuento todo. Lo que sí te comparto algunos datos curiosos que me parecieron muy interesantes. Primero, esto de que a veces hay que abrirnos a cómo el universo nos va a traer las cosas que queremos. Ellos, con el dinero que tenían para la casa, no les hubiera alcanzado para comprar la propiedad que querían. Pero esta casa, como tenía algunas cosas que remodelar, estaba justo dentro de su presupuesto. Teniendo en cuenta que tenían que hacer algunos arreglos una vez comprada la casa, lo tomaron como una especie de pago a cuotas que de otra manera no lo hubieran podido tener. De hecho, ya empezaron con las remodelaciones y la casa está quedando muy hermosa. Como te dije, hoy mismo me mandó las fotos y videos y la verdad que no sabes lo linda que es. Otra cosa curiosa es que ella soñaba con una casa en un lugar tranquilo y con mucho espacio verde. De hecho, en su tablero de visión había puesto una casa llena de árboles y con una palmera. Ella pensaba que para conseguir eso se iba a tener que ir a un barrio privado fuera de la ciudad, y no la convencía esto porque no quería vivir tan lejos. Pero como el universo siempre tiene mejores ideas que nosotras, le consiguió esta casa que está en un barrio céntrico, que le queda cerca de todo y que además tiene un jardín enorme con árboles y con una palmera. La casa da al centro de la manzana, por lo cual no fue necesario irse tan lejos para tener ese espacio verde que tanto soñaba. Otra cosa curiosa es que una vez comprada la casa se encontró con unas intenciones que había escrito en el reto de abundancia que hicimos previo al programa de manifestación, y se sorprendió al ver que allí especificaba que quería una casa con 4 habitaciones. Se ve que en algún momento achicó su sueño porque pensó que no lo iba a poder pagar, pero esa intención, que era su verdadero sueño, seguía viva y la llevó a encontrar la casa que era sí lo que verdaderamente soñaba. Es más, había escrito 4 habitaciones con 2 baños y un toilet, con un gran jardín, con una cocina que se puede integrar, con árboles, o sea, un montón de cosas que hoy la casa tiene. Como siempre les digo, anoten sus intenciones porque después con el tiempo las encuentran y se pueden sorprender muy muy gratamente. Así que bueno, hasta aquí llego con la historia. Espero de corazón que te haya inspirado a sumarte al mundo de las señales, al mundo de la magia, a soltar un poco el control y ver qué tiene la vida para darte, que te puedo asegurar que es mucho más grande de lo que crees. Y si querés profundizar en estos temas y conocer más historias de señales, te invito a sumarte al curso online Activa tu Intuición y Conecta con las Señales. Y te recuerdo que además vas a tener descuento en los programas el próximo año, como por ejemplo en Manifiesta Abundancia, que es el programa diseñado para básicamente cumplir tus sueños. Te dejo la info en la descripción de este episodio y te pido que, si te gustó, me dejes estrellitas o algún comentario porque me va a encantar leerte. Yo por lo pronto te mando un enorme abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram @soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.